Bienvenidos a Bingo VL, un juego de bingo para Windows con 3 versiones actualmente: Bingo 90, Bingo 75 y Bingo 18. Con los botones para jugar abrimos la ventana principal de cada bingo en la que podremos crear posteriormente las nuevas partidas, y además en el Bingo 75 tenemos dos opciones: modalidad horizontal y modalidad vertical. Además podemos diseñar y generar cartones para cada modalidad, los cuales luego podemos usar durante las partidas. En el botón de configuración podemos abrir una ventana para cambiar diferentes ajustes como sonidos, voces, tiempo entre bolas, colores, fondos, etc. También podemos elegir entre 5 idiomas diferentes para la aplicación. Luego tenemos estos dos botones, que es para abrir la guía online de la página web y este tutorial que estás viendo ahora de YouTube. Este botón de información es para registrar también. Abajo a la izquierda tenemos el botón de información, desde donde podremos registrar la aplicación para dejarla sin limitaciones. Configuración. Podemos activar o desactivar los sonidos para los botones, sacar bola, etc. Luego también podemos activar o desactivar las voces y elegir el tipo de voz, de hombre o de mujer. En la partida automática podemos establecer los segundos que pasan entre bola y bola. Cuando el temporizador está activo, se sacará una bola y X segundos después se sacará la siguiente. Todo eso automáticamente sin tener que hacerlo nosotros. En la partida manual, si activamos esta opción, esto es para cuando usamos un bombo físico, las bolas las sacamos manualmente y estamos usando el bingo solo para marcar los números en el tablero. Es decir, si yo activo esta opción y pongo clic en pantalla, cuando he creado una nueva partida, para marcar las bolas tengo que hacer clic dentro del casillero de números. I23. N. Vemos 39. que aparece un icono que es para deshacer la última bola. Esto es porque como las bolas las estamos sacando manualmente, podemos equivocarnos al pulsar. Cuando la partida manual establecemos la opción de formulario, vemos que nos aparece un icono aquí que es para abrir una nueva ventana. Esto es por si queremos proyectar la ventana principal del bingo en una televisión, y este formulario desde nuestro ordenador es desde donde sacaremos las bolas. Haremos clic en los números correspondientes y se marcarán automáticamente en el tablero. Podemos deshacer de igual manera desde este botón y comprobar premio con este botón. Si cerramos esta ventana, nos aparece este icono de nuevo para poder volver a abrirlo. Luego tenemos las opciones para personalizar el fondo y los colores para cada juego. Por ejemplo, para el Bingo 75, igual que para el 90 y el 18, tenemos estas opciones que es para establecer el fondo de la pantalla del juego. Podemos coger un color sólido, podemos coger un gradiente de 4 colores, es decir, haciendo clic en cada esquina podemos personalizar su color, o una imagen la cual podemos ajustar o estirar. Además, dentro de cada modalidad de bingo tenemos un botón para personalizar los colores del juego. En este ejemplo del Bingo 75 tenemos alrededor de este cuadradito blanco, tenemos los elementos que podemos personalizar. Por ejemplo, si hago clic en los logos de la palabra bingo, puedo elegir entre diferentes modelos y su opacidad. Si hago clic, por ejemplo, aquí en los números sin sacar, puedo elegir su fondo, su opacidad y su texto. Puedo intercambiar los colores. Puedo copiar el color y la transparencia y pegarlo en otro sitio. Y haciendo clic aquí podemos personalizar pues, el color y la opacidad. Si yo le bajo la opacidad a 0, el fondo sería transparente. Solo se mostraría el texto. Vamos a subírsela de nuevo. Igual pues con el color del texto de la bola principal. Y en los patrones además podemos personalizar los colores y transparencias de la rejilla y del borde de los patrones. Y podemos desactivarlo también. Si yo desactivo la rejilla no se mostraría, y si la activo puedo ponerle la transparencia al máximo y sería totalmente transparente.
Con este botón restauraríamos los colores por defectos y el diseño por defecto. Y con estos botones podemos cargar y guardar el diseño. Podemos hacer un diseño personalizado con colores personalizados para un evento y cargarlo posteriormente. Los valores que hay aquí son los que se van a mostrar en la partida para cada bingo. Este sería el de bingo 90, un poco más sencillo. Y este sería el del bingo 18, que además podemos personalizar los cartones que se muestran en pantalla. Tanto el fondo como el color de borde. Y si hacemos clic aquí, podemos personalizar el color del texto. Para registrar la aplicación, hacemos clic abajo a la izquierda en el botón de información. Y aquí tenemos las diferencias entre la versión gratis y la de pago. La versión gratis muestra publicidad un par de veces en la partida. Y luego el fondo del juego no se puede personalizar y muestra una marca de agua. Y además la personalización de colores, fondo y cartones no tiene ningún efecto. Simplemente hay que seguir los pasos que hay aquí explicados. Hay que entrar en la web y realizar el pago. En el paso 2 lo que hacemos es, mediante este botón, generamos un archivo el cual guardaremos en nuestro ordenador y ese archivo me lo tenéis que adjuntar a este correo. Entonces yo os mandaré un serial, el cual deberéis poner aquí y hacer clic en verificar para registrar la aplicación. Y cuando la aplicación está registrada, aparece este mensaje. Para gestionar y crear cartones de bingo lo haremos a través de estos botones. Vamos a empezar con el bingo 90. En las tres modalidades de bingo esta pantalla es común. Aquí crearemos el nombre del paquete y la cantidad de cartones. En el caso del bingo 90, en vez de cartones, son series. Cada serie contiene 6 cartones. Es decir, si yo creo 200 series, realmente se van a crear 1200 cartones. El límite para cada paquete es de 12.000 cartones y podemos crear tantos paquetes como queramos. Eso en cualquier modalidad de bingo. En el bingo 75 y bingo 18 directamente escribimos los cartones que queramos, porque no va por series. Aquí van simplemente hasta un máximo de 12.000 cartones. La pestaña Gestionar es lo mismo para los 3 bingos. Aquí seleccionaríamos un paquete y tendríamos la opción de hacer un backup de ese paquete para cargarlo en otro bingo diferente, en otro ordenador. Un backup de todos los paquetes, en este caso serían todos los paquetes del bingo 75. Y luego restaurar copias de seguridad. Y este botón de aquí es para restaurar una copia de seguridad de cartones creados con el Excel, con el bingo en Excel que tengo en la página web. Con esto renombraríamos el paquete y con esto lo eliminaríamos o eliminamos todos los paquetes, todos los referentes al bingo 75. Los de los demás bingos son los de los demás bingos no se tocarían. En la pestaña Diseño es donde podemos personalizar el cartón que vamos a guardar, exportar. Hay cosas comunes para todos los bingos. Por ejemplo, tenemos una lista de colores predefinidos y luego tenemos unos colores los cuales podemos cambiar. Fondo principal, borde, bueno, en este caso tenemos 6 colores. Y luego tenemos el título del cartón que podemos cambiar. En el caso del bingo 75 podemos personalizar las letras de bingo que hay encima de los números. Y luego pues estas opciones que es el logo central, ocultarlo, mostrar o elegir uno. Y el logo inferior que podemos elegir entre ninguno, imagen o código de barras. Cuando es un código de barras y lo escaneamos tenemos esta información. En el bingo 90 sería este formato. El tipo de bingo, el nombre del paquete, el serial y el cartón. Y para el bingo 75 y el bingo 18 lo mismo pero sin el serial. Sería el tipo de bingo, el nombre del paquete y el número de cartón. Aquí en esta página de exportar seleccionamos un paquete y podemos guardar como PDF en diferentes formatos de hoja o también podemos guardar cada imagen individual del cartón en formato JPG. En este caso que hay 12.000 cartones, podremos generar un PDF de los 12.000 cartones, 12 cartones por hoja,
o podemos hacer un rango de cartones. Por ejemplo, quiero imprimir del 1 al 100. Solo se guardarían los 100 cartones primeros. En el Bingo 90 tenemos estas tres opciones para PDF y lo mismo. Y en el diseño pues tenemos las mismas opciones. Colores predefinidos, colores para cambiar y luego en este caso tenemos el logo central, el logo inferior y mostrar o ocultar el paquete. En el caso del Bingo 75 tenemos estas cuatro opciones para guardar como PDF y en el diseño pues un poquito más simple porque es un cartón de 6 números solamente. Podemos cambiar este logo central, la imagen de abajo y activar o desactivar el nombre del paquete. Vamos a crear una partida para Bingo 90. Hacemos clic en el botón Jugar y se nos abre la pantalla principal del Bingo 90 con la personalización de colores que hayamos establecido en los ajustes. En cualquier parte de la pantalla podemos hacer clic con el botón derecho y se nos mostrará el menú disponible que tenemos. En el caso del Bingo 90 tenemos para establecer la pantalla completa, crear una nueva partida, mostrar o ocultar la barra de información, activar o desactivar el sonido cuando haya un aviso de premio y este botón, esta opción que es para mostrar una ventana con la información sobre los atajos de teclado. Presionando la tecla de flecha arriba, lo que hacemos es activar el temporizador. Se mostraría un reloj en la pantalla y sacaría una bola automáticamente, sin nosotros hacer nada más, pues se sacaría una bola automáticamente cada X segundos los que le hayamos puesto en la configuración. Si volvemos a presionar la flecha arriba, detendríamos el temporizador y el reloj desaparecería. Si no estamos jugando con temporizador, las bolas las sacaremos manualmente presionando la tecla de flecha abajo. Cada vez que presionemos la tecla flecha abajo, sacaremos una bola. Y en cualquier momento de la partida, presionando la barra espaciadora, abriremos la ventana para poder comprobar los premios. Vamos a crear una nueva partida. Clic derecho, nueva partida. Tipo de juego. En esta ventana activamos o desactivamos si queremos jugar con terna y cuarta. En algunos países se juega esa modalidad. Aquí tenemos la información de lo que es cada cosa. La pestaña Premios. En la pestaña de premios tenemos diferentes opciones. Cantidad para la banca, si lo activamos podemos elegir un valor fijo o porcentaje que se restaría del total recaudado y se asignaría a la banca. El bingo acumulado es una especie de bote, de jackpot, igual, puede ser fijo o porcentaje, y este premio se asigna al jugador que cante bingo antes o durante la bola tope. Es decir, si la bola tope es la 53 y el jugador canta bingo en la bola 52, aparte del premio de bingo, se llevaría también la cantidad del bote acumulado. Y aquí podemos establecer la cantidad recaudada. Le damos a calcular y nos calcularía automáticamente, de acuerdo a los valores que tenemos, el premio para línea, el premio para bingo, la bola tope sería la siguiente a la que tenemos aquí y el acumulado sería lo que hay aquí más el 10% de ese total recaudado. Esto podemos cambiarlo y escribir el valor que queramos. Podemos escribir texto, por ejemplo, cesta de Navidad o lo que queramos. Si esta opción la desactivamos, no se mostraría caja de premios. Y con la opción activada se mostraría pues lo que hay aquí. Como la terna y la cuarta está desactivada, no podemos modificar estos valores. Se mostraría solo el premio a la línea, el premio al bingo. Y si desactivamos el acumulado, tampoco se mostraría ni la bola tope ni el acumulado. Se mostraría solo el premio de línea y el premio de bingo. Vamos a la pestaña de cartones. Si esta opción está desactivada, cuando pulsemos la barra espaciadora simplemente nos saldrá un mensaje con dos botones que tendremos que decir si es correcto o incorrecto. Es decir, no podremos visualizar los cartones del jugador. Con esta opción activada y el aviso de premio automático desactivado y habiendo elegido un paquete, cuando nosotros pulsemos la barra espaciadora podremos escribir un número de cartón entre los 12.000 disponibles
y podremos ver los números que tiene marcados dicho cartón. Además, si hacemos el aviso de premio automático, aquí podemos establecer los cartones que juegan esa partida. Es decir, de los 12.000 cartones, a lo mejor están jugando, en este caso están jugando del 1 al 10, el 20, el 21, el 22, el 30 y luego del 30 al 40. ¿Vale? Estos son los cartones que se van a comprobar y va a salir el aviso de premio automático. Si, por ejemplo, un cartón tuviera premio, el cartón número 50 tuviera premio, no nos va a mostrar ningún aviso porque no están dentro de este listado. Solo lo que está dentro del listado es lo que se va a hacer. Aquí tenemos una información bastante útil en la que podemos ver cómo se hace. Es decir, podemos agregar individualmente o por rangos. Vamos a ver, por ejemplo, quiero comprobar cartones del 1 al 10. Escribiría del 1 al 10 y añado. Ahora quiero cartones individuales el 21, 22 y 23. Pues escribiría 21, 22, 23. Y ahora quiero del 30 al 40. Pues del 30 al 40. Es el mismo listado que tenía antes, pero solo se van a comprobar esos. En la pestaña del logo podemos activar o desactivar el logo y cambiarlo haciendo clic en dicho logo. Vamos a hacer clic en jugar. Y ya tenemos la partida creada. Podemos sacar bolas haciendo clic en la flecha abajo. 23. Cada vez que pulse saco una bola. O podemos activar el temporizador haciendo clic en la flecha arriba. Vemos el reloj que se muestra arriba a la derecha. 25. Y cada 3 segundos, que es lo que está establecido en los ajustes, 72. se saca una bola. 72. 64. Si vuelvo a hacer clic, 64. se desactiva. En cualquier momento de la partida, si hago clic en la barra espaciadora, yo puedo escribir un número de cartón entre los 12.000 que hay en ese paquete. Por ejemplo, el 50. Y puedo ver los números que tiene marcados. Evidentemente es incorrecto, claro. TV 656. Cuando nos salta el aviso de premio automático, en este caso en la bola 38, pues nos dice que tenemos un premio de línea. Hacemos clic en la barra espaciadora y podemos escribir aquí el cartón que queramos, pero en este caso tenemos un listado ya con los cartones que son ganadores, no tenemos que estar buscándolos. Hacemos clic en el 38 y comprobamos que efectivamente la línea es correcta. Solo podemos marcar correcto. Se nos marca la línea como correcta y seguiríamos jugando para bingo. 80. 39. Ese sonido es porque la bola tope para conseguir el acumulado era la 53 y como ya hemos pasado a la 54, pues ya el jugador que consiga bingo no se va a llevar el bote acumulado. 75. 6. 50 y 53. Y aquí en la bola 71 vemos que el cartón número 8 ha conseguido el bingo. Marcamos como correcto y podemos crear otra partida. Partida de bingo 75. Hacemos clic en jugar y seleccionamos el formato que queremos, la versión horizontal o la vertical. Voy a abrir la horizontal, por ejemplo. Esta es la pantalla horizontal. Bien, pues si hacemos clic con el botón derecho, tenemos el menú con alguna opción más que en el bingo 90. Tenemos la pantalla completa, pulsando F11 o haciendo clic aquí, se pondría la pantalla completa o se restauraría. Esta opción es para crear una nueva partida. Con esto mostramos la barra de información o la ocultamos. El sonido de aviso de premio para que cuando haya un premio aparte del mensaje salte un aviso sonoro. También tenemos una opción para pronunciar la letra de la bola. Es decir, en este bingo, si yo marco esto, cuando salga el número 3 se dirá B3. En la 33 dirá N33. Si desactivamos simplemente dirán el número 3, 33, 50. Luego también tenemos la opción para mostrar el número de patrón. Tenemos 5 patrones diferentes. Si mostramos el número, nos sale cuál es cada uno. Este es el 1, el 2, el 3. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a crear una nueva partida. Vamos a patrones. Y aquí tenemos 5 patrones disponibles para jugar en la partida.
Podemos activar o desactivar si queremos jugar con 1, con 2 o con los 5. Para cambiar el patrón, simplemente hacemos clic en él y se nos abre la ventana para seleccionar patrón. Tenemos hasta más de 70 patrones. De bingo, letras, cosas y animales, formas, números, y podemos crear alguno personalizado. Ponemos un nombre, dibujamos el patrón y creamos uno personalizado. O también podemos simplemente hacer clic en aleatorio y que se nos abra cualquiera. Vamos a poner que era la cruz. Vale, luego tenemos dentro del bingo tenemos estos dos especiales que es vertical y horizontal. Aunque el dibujo salga una columna central y una fila central, realmente si coges el vertical, si seleccionas el patrón vertical, va a cantar premio con cualquier columna que se complete. Es decir, puede ser la primera columna, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta. Aunque el dibujo lo ponga así, pero esto es cualquier columna vertical sería premio. Y en el horizontal lo mismo. Cualquier fila horizontal sería premio, no solo la central. Podría ser la primera, la segunda, cualquier horizontal y cualquier vertical. Estos son especiales. En caso de que quisiera solo la columna central, habría que quitar el vertical y poner la columna N. Bueno, dicho esto, vamos a premios. Y aquí escribimos el premio para cada patrón. De los 5 disponibles. Luego tenemos aquí una opción que es premio pavoso. En algunos países se juega esto que es una especie de premio a la mala suerte. Es decir, el que menos cartones ha tachado dependiendo. Aquí hay dos opciones. Uno que es pavoso en bola, en este caso en bola 20, o pavoso en patrón. Bueno, pavoso en bola 20 quiere decir que cuando lleguemos a la bola 20, si hay cartones que no han marcado ningún número, saltaría un aviso de premio pavoso y veríamos los cartones que no tienen ningún número marcado. Si ponemos pavoso en patrón, pues de los 5 que hay, por ejemplo, patrón 5, que es el pleno, o sea, cuando llega al final de la partida, cuando salte el premio del patrón completo, del patrón 5, comprobaremos los premios. Y aparte tendremos los cartones que menos aciertos hayan conseguido en esa partida. O sea, no tienen por qué estar vacíos, son los que menos aciertos han conseguido. En el pavoso en bola 20 sí que son los cartones que tengan 0 aciertos. Pero en esta opción de pavoso en patrón es en ese patrón los que menos aciertos tengan. Pueden ser ninguno o pueden ser varios. Vamos a dejarlo así como está, pavoso en bola 20, o podemos desactivarlo si queremos. Si desactivamos la caja de premios, pues no se mostraría ningún premio. Cartones. Aquí es la misma explicación que la del bingo 90. De todas formas, después de explicar las partidas, voy a explicar también con un poquito más de detalle cómo funciona esta pantalla, porque es común para todos los bingos. Así que básicamente si queremos usar cartones, lo voy a explicar un poco por encima y si no, luego lo vuelvo a explicar más adelante en el vídeo. Esto es para usar los cartones y el aviso de premio. En este caso, este paquete que tiene 12.000 cartones, voy a jugar con los 12.000, del 1 al 12.000, ¿vale? Y me va a avisar de premio en cualquiera de esos 12.000. Y bueno, el logo que queremos, si hacemos clic aquí lo cambiamos o lo ocultamos. Hacemos clic en jugar. A ver, el pavoso está activado. Ah, claro. Está activado el pavoso, pero hay que poner la opción si lo activas. Vale. Clic, ok. Y ahora, pues al igual que en el bingo, en todos los bingos, si hacemos clic con el botón derecho, tenemos aquí la chuletilla de los atajos de teclado, que son comunes en todos. Es decir, con la tecla de flecha arriba, activaríamos o desactivaríamos el temporizador para sacar las bolas automáticamente cada X segundos, que es lo que tenemos en la configuración. En este caso está puesto en 3 segundos. Y saldría el icono de un reloj cuando está activo. Si no queremos usar el temporizador y queremos sacar las bolas nosotros con una tecla, pues en este caso usaríamos la tecla de flecha abajo. Cada vez que presionemos esa tecla, sacaríamos una bola. Y luego en cualquier momento de la partida
pulsando la barra espaciadora, mostraríamos el formulario para comprobar premios. Y también, bueno, cuando salga el aviso de premio, pues ahí tendremos que pulsar para comprobar los cartones. Hemos empezado la partida. Bueno, pues si hago clic en la flecha arriba, vemos ese icono de ese reloj y es porque se ha activado el temporizador y cada 3 segundos va a sacar una bola. Si vuelvo a hacer clic, se desactiva. Y si quisiera sacar las bolas manualmente, pues con la flecha, con la tecla de flecha abajo, voy sacándolos. Vemos que dice la letra y el número. G50. Si yo lo desactivo, solo diría el número. 54. 24. Vale, en la bola 7 vemos que hay premio para el patrón horizontal. Hay 2 cartones. Hacemos clic en la barra espaciadora y aquí tenemos el cartón 7660 horizontal y el 8201 horizontal. Se nos marca ya aquí el premio. Hay que marcarlo aquí. Los premios que sean hay que marcarlos aquí, ¿vale? Automáticamente al hacer clic ya sale el premio que ha conseguido. No tenemos que marcarlo. Simplemente es el horizontal y correcto. Ya está asignado el horizontal, pues continuaríamos con el resto de patrones. En la bola 12 tenemos 4 premios para vertical. Claro, son 12.000 cartones lo que está jugando, son de muchos y es fácil que haya varios ganadores en cada patrón. Y aquí tenemos los cartones de cada uno. Vertical, correcto. Pues continuamos. 3. 6, 3. Vamos a ver si en la bola 20 salta el aviso de pavoso porque no haya habido, si hay algún cartón que no haya tachado ningún número. 34, 40, 27, 5. Pues ahí tenemos, hay un cartón, el 10.279, que no ha marcado ningún número. En este caso vemos que el cuadrado cambia a negro, de la mala suerte. Y si pinchamos vemos que este cartón efectivamente no ha marcado ni un solo número en 20 bolas. Pues ha ganado el pavoso y seguiríamos jugando. 73, 73. Y así haríamos pues con todos los patrones hasta llegar al final. Partida de bingo 18. El bingo 18 es una modalidad de bingo rápido que son partidas de solo 18 bolas y los cartones solo tienen 6 números. Hacemos clic en jugar y como en los otros bingos, bueno, la peculiaridad de este bingo es que muestra un máximo de 4 cartones en pantalla que son los 4 mejores y con cada bola se va actualizando. Solo hay 18 bolas y cada cartón tiene 6 números. Tenemos el menú haciendo clic con el botón derecho, lo mismo que en el bingo 90 y en el bingo 75, la pantalla completa, el botón para crear nueva partida, mostrar o ocultar la barra de información y el sonido de aviso de premio. Y luego tenemos la información de atajos de teclado, que es lo mismo que en los otros bingos. La tecla de flecha arriba activaría y desactivaría el temporizador y se sacaría una bola automáticamente cada X segundos, que es lo que tenemos en la configuración. En este caso tenemos 3 segundos. Y cuando está activo, pues se muestra un reloj. Y si queremos sacar la bola manualmente, simplemente con la tecla flecha abajo, cada vez que presionemos esa tecla, sacamos una bola. Con la barra espaciadora comprobaríamos los cartones. Una cosa a tener en cuenta es que, como ya se muestran los cartones en pantalla, si por ejemplo hay 2 premiados, cuando yo pulse la barra espaciadora no va a salir el formulario para comprobar premio porque ya estamos viendo los cartones en pantalla. Pero si hubiera más de 4 premiados, entonces al pulsar la barra espaciadora sí se abriría el formulario para ver todos los premiados que hay, porque aquí solo vemos 4. Bueno, vamos a hacer una nueva partida para verlo. Clic derecho, nueva partida. Y aquí tenemos unas opciones más sencillas. Simplemente el texto del premio o podemos ocultarlo. En cartones, bueno, voy a coger este de ejemplo, que son 12.000, ¿vale? Y voy a poner los 12.000, a ver si hay más de 4 ganadores y vemos lo del formulario. Y aquí, igual que esto, pues el logo. Mostrar, ocultar logo y cambiarlo si hacemos clic. Hacemos clic en jugar. Y bueno, si pulsamos el temporizador, flecha arriba, vemos el icono del reloj arriba. 10. Y va sacando una bola cada 3 segundos. 4.
Si lo vuelvo a pulsar, se desactiva. Y aquí vemos cómo va poniendo en orden los que más aciertos tienen. Voy a ir sacando bolas. 1, 8, 3. ¿Ves? Aquí ya estamos en la bola 5 y si sale la bola 13 ganaría el cartón ese que hay arriba. Si sale la bola 12 ganaría el segundo. Con la bola 7 ganaría el tercero. Bueno, vamos a ver qué sale. 6. Pues en este caso tenemos un ganador que es el cartón 6707. Si hago clic en la barra espaciadora, se asignaría el premio y se acabaría la partida. Son partidas rápidas, partidas flash. Vamos a ver un ejemplo en el que haya más de 4 ganadores. Vale, he tenido que hacer como 5 o 6 partidas hasta que ya me ha salido que aquí hay 6 ganadores. En este caso, si ahora yo pulso la barra espaciadora, sí que se abre un formulario en el que puedo comprobar los 6 ganadores que hay. Correcto. Y se acabó la partida. Vamos a explicar un poco más a fondo la pantalla al crear nueva partida en cualquiera de los bingos, la parte del botón cartones, donde se activa el aviso de premio, etcétera. Bueno, si nosotros desactivamos esta opción de usar cartones, lo que haremos simplemente será sacar bolas, pero no estamos usando ningún paquete, o sea, es decir, no podemos comprobar ningún cartón porque no hay cartones cargados. Con esta opción desactivada, tenemos que esperar a que un jugador nos diga que tiene premio y nosotros comprobar manualmente que lo tiene, porque no tenemos referencia, no tenemos paquete cargado. Y entonces al hacer clic en la barra espaciadora, en el formulario solo tendríamos los 2 botones de correcto o incorrecto, no tenemos nada más. Con esto activado, la otra opción sería con usar cartones activado y el aviso de premio automático desactivado. Así lo que hacemos es cargar los 12.000 cartones, en este caso, de este paquete. Podría ser un paquete de 1.000 o cualquier otro paquete. Pero en este caso lo que hacemos es usar los cartones para la partida. Pero no nos va a avisar cuando haya premio. Simplemente vamos sacando bolas y nosotros en cualquier momento de la partida, pulsando la barra espaciadora, podemos escribir el número de cartón y podemos ver los números que tiene marcados de los 12.000 cartones. Cuando un jugador diga que tiene premio, simplemente nos tiene que decir su número de cartón, nosotros lo escribimos en la ventana de comprobar premios y comprobamos si es correcto o no es correcto, porque tenemos la opción esta marcada. Y luego la otra opción simplemente es que nos avise de un premio automático. Esto es útil si las partidas están hechas para hacerlas online, como va con un poco de retardo, pues así a nosotros nos salta a la ventana y sabemos que un jugador tiene premio y solo tenemos que esperar a que el jugador lo diga o que lo vea. Pues con esta opción activada de aviso de premio automático, pues aquí es donde tenemos, en este cuadro grande, es donde tenemos que poner el listado de cartones que se van a comprobar. Es decir, los que van a jugar en la partida. Podemos tener este paquete de 12.000 cartones, pero a lo mejor solo están jugando del 1 al 100 o en este caso vamos a poner aleatorios. Vamos a poner que juegan del 1 al 10 y también juegan el 21, 22 y 23 y luego juegan del 30 al 40. ¿Cómo haríamos esto? Pues en esta casilla los pondríamos individualmente, podríamos poner 1, 2, 3, ir añadiendo, pero con este caso, como sabemos que del 1 al 10 están vendidos, pues lo hacemos por rangos, ponemos del 1, enter, al 10, enter, enter. Ya está. Del 1 al 10 se van a comprobar. Hemos dicho que también tenemos 22, 23, 24. En este caso podríamos poner aquí del 22, 21, 22 y 23, por ejemplo. Podríamos poner de 21 a 23 o meterlos manualmente. 21, enter, enter, 22, enter, enter, 23, enter, enter. Y hemos dicho que también del 30 al 40. Pues en vez de meterlos individualmente, ponemos del 30 al 40. ¿Que nos equivocamos y en vez de poner el 23 era el 24? Pues hacemos doble clic en el 23, lo eliminamos y metemos el 24. Y aquí tenemos el listado de los cartones que se van a comprobar. El 1, el 10, o sea, del 1 al 10, el 21, 22, 24 y luego del 30 al 40. Y este es el funcionamiento, básicamente. Aquí en este botón de información tenemos lo mismo que yo he explicado.
Y así es como funciona. Esta ventana es común para los tres bingos.